Escuelas literarias. Cierto día, Andrea le pregunta a su profesora: ¿qué son las escuelas literarias? Pues verás. Son movimientos y escuelas estilísticas que aparecen en una época del tiempo. El clasicismo grecorromano tiene como referente las obras clásicas de su cultura. Buscaban una educación ideal entre forma y fondo, son equilibradas y armónicas, perseguían un ideal de belleza. Su principal teórico fue Aristóteles con su poética. Algunos autores y obras fueron Homero, Ilíada, sus obras. Medioevo. Se extiende hasta 1453 tras la caída de Constantinopla, Bizancio. Se caracteriza todo el periodo por la enorme influencia de las iglesias cristianas, que influyeron lógicamente en las producciones artísticas y la literatura en particular. Autores y obras: Cantar del Niño Cid, La canción de Rondán, Barroco, siglo XVII. Los movimientos y las escuelas literarias en incontables ocasiones han surgido como una relación a la tradición inmediatamente anterior. Y esto es justamente lo que sucedió con el barroco. Además, por las circunstancias históricas, guerras de religión, persecuciones, etc., se adoptó una actitud pesimista. Neoclasicismo, siglo XVIII al siglo XIX. En este siglo predominó la razón sobre la inspiración, la primicia de las normas académicas sobre la libertad creadora y la aplicación estricta de las unidades dramáticas como acción, lugar y tiempo. Autores: Racine, Molière, obras. Romanticismo siglo XIX y XVIII. Y como era de esperar, el romanticismo fue una violenta reacción y oposición frontal a los principios del neoclasicismo. Dentro de las escuelas literarias, el romanticismo es de las más importantes, puesto que su influjo llega hasta la actualidad, más allá del periodo Realismo, siglo XIX. Otra vez en la historia de las escuelas literarias, nueva reacción y oposición al movimiento literario precedente. En este caso, el romanticismo debido en parte a las profundas transformaciones que provocó la revolución industrial. Creció la desigualdad, la pobreza y las tensiones sociales. El afán de los autores. El naturalismo. Finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El naturalismo fue una de las escuelas literarias más breves que ha dado en la historia de la literatura. En principio fue una prolongación del realismo, pero con rasgos sumamente exagerados. Se intentó un retrato social científico como si la pluma fuera un bisturí que analizara sin ningún género de dudas. El modernismo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Fue un movimiento literario español e hispanoamericano emparentado con el parnasianismo y el simbolismo de origen francés. Representa una reacción sobre todo en el campo poético al realismo y al naturalismo. Se oponía a la burguesía y el materialismo reinante. Vanguardismo, primera mitad del siglo XX. Entre las diversas escuelas literarias existen a principios del siglo XX, más bien a partir del fin de la Primera Guerra Mundial, hemos agrupado bajo el epígrafe del vanguardismo a toda serie de movimientos que perseguían terminar radicalmente con el pasado, obsesionados con el contraste de la búsqueda del original. Post-vanguardismo, mitad del siglo XX. Hubo autores, sobre todo en el campo poético, que reaccionaron contra el individualismo de los escritores vanguardistas y quisieron introducir ciertos contenidos de carácter social en sus obras. Reprocharon a las escuelas literarias asociadas a las vanguardias cierto acomodo y despreocupación por temas. Ahora sí, hemos concluido con esto. Gracias.